Saludos amigos, saludos, Dios les bendiga. Les habla Cristian Vadillo aquí desde el barrio Cuchillas en Moca, Puerto Rico. Hoy jueves 4 de abril del año 2024. Hace una calor tremenda allá afuera y apenas estamos en primavera. Hoy vamos a estar hablando sobre el libro de Génesis, las historias de creación o de reordenación del planeta Tierra, Adán, Eva, etcétera, de acuerdo al libro de Génesis. Vamos a estar comenzando con el capítulo 1, donde se nos dice lo siguiente: en el principio creó Dios el cielo y la tierra. El término que se utiliza en los manuscritos más antiguos es la palabra Elohim. En el principio creó Elohim el cielo y la tierra. El término Elohim se traduce como divinidad o Dios o dioses en plural, ya que Im es plural, o sea que representa un grupo. Los grupos Elohim. Este término también aparece en el texto ugarítico, donde se habla de los hijos de El como los Elohim, que es un panteón de dioses. En este caso, pues se está hablando del panteón de los dioses hebreos, supervisados por el Dios Altísimo, Elión, El, porque debemos recordar que la antigua religión hebrea estaba fuertemente influenciada por la religión cananea. En la religión cananea, Él era el Dios Padre de los dioses. Sus hijos eran conocidos como Elohim. Teniendo en cuenta esto, pues el libro de Génesis está hablando de lo mismo. Los Elohim está hablando en sentido plural. Ellos estuvieron ahí en la reorganización del mundo. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo. Y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. O sea, aquí nos está diciendo que los Elohim crearon el cielo y la tierra, pero que la tierra estaba en caos y había confusión y oscuridad sobre el abismo. Estaba desorganizada. Hay otras historias de creación en el Antiguo Testamento que hablan de un conflicto cósmico entre Yahvé y Leviatán. Esto tomándolo de las historias cananeas de Baal contra Yam o de Marduk contra Tiamat de la mitología babilónica en las tablas sumerias o las tablas babilónicas que relataban esas historias de creación. Aquí nos dice que la tierra estaba llena de caos, confusión, estaba desorganizada, pero que un viento de Dios, en otras versiones se dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El término utilizado aquí es ruach o ruach, que significa viento o algo que produce viento. Pues aquí, en esta versión de Biblia de Jerusalén, nos menciona que un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. O sea, los Elohim estaban en ese viento, en ese ruach que producía viento por encima de las aguas. Estaban en ese ovni, si podemos decirle así, encima de las aguas, luego de ese cataclismo que ocurrió antes, donde Tiamat o Leviatán fue vencido por los dioses. Y dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y llamó Dios
a la luz día y a la oscuridad la llamó noche, y atardeció y amaneció el día primero. Y luego sigue hablando de que creó el firmamento, apartó las aguas, y debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento, el cielo, la noche, todas esas cosas. Y vamos a ir más abajo. Después que produce vegetación, la tierra produjo vegetación, hierba, fruto, especias, los luceros. Más abajo vamos a buscar la creación del hombre. En el versículo 26 dice: y dijo Dios, dijo Elohim, hagamos. Está hablando en plural, hagamos. Dijo Dios, dijo Elohim, hagamos, plural. Los dioses dijeron, hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra, y manden en los peces del mar, en las aves del cielo, en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. O sea, los dioses o los Elohim deciden crear al ser humano o hacer que el ser humano sea a la imagen de ellos, a su semejanza, que tuviera dominio sobre los animales, sobre las aves, las bestias y todos los reptiles de la tierra. O sea, se les dio dominio, señorío, para que fuese juez sobre la tierra. O sea, así como los dioses tienen dominios en diferentes partes del universo o en diferentes regiones de la tierra, cuando el Altísimo repartió las naciones según el número de sus hijos, según nos dice Deuteronomio capítulo 32, 8 al 9, ¿ve? Los dioses tenían territorios. A Yahvé le tocó Jacob, cuando el Dios Altísimo repartió las naciones entre sus hijos. Pues el hombre pues también fue creado o fabricado para que administrara a los animales y ciertas regiones. Y nos dice: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. O sea, creó la primera pareja, macho y hembra. Y los bendijo con estas palabras: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal de repta sobre la tierra. Dijo Dios, o dijo Elohim: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla os servirá de alimento. Y a todo animal terrestre, y a toda ave del cielo, y a todos reptiles de la tierra, y todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Y vio Dios, o los dioses, o Elohim, cuánto había hecho, y todo estaba muy bien, y atardeció y amaneció el día sexto. Y luego, en los primeros versículos del capítulo 2, que es la conclusión del capítulo 1, dice: concluyéndose pues el cielo y la tierra y todo su aparato, y dio por concluida Elohim en el séptimo día la labor que había hecho, y cesó en el séptimo día toda la labor que hiciera. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él cesó Dios toda la obra creadora que Dios había hecho. Estos fueron los orígenes. En el versículo 4 es que comienza, el versículo 4 del capítulo 2, es que comienza la otra historia de creación, donde el protagonista de los Elohim es
Yahvé. Ahí tú ves que comienza a insertarse el nombre Yahvé en el libro de Génesis. En el primer capítulo, Yahvé no es mencionado en ninguna parte. Se habla de los Elohim. En el capítulo 2, del versículo 4 en adelante, se inserta el nombre de Yahvé. Es posible que ya allí entra lo que es la tradición yavista o el relato yavista de Génesis. Estos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. El día en que hizo Yahvé Dios, la tierra y el cielo. No había aún en la tierra arbusto alguno del campo, y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre que labrara el suelo. Pero en un manantial brotaba de la tierra y regaba toda la superficie del cielo. Entonces Yahvé formó al hombre, o sea, fabricó al hombre, aquí nos dice, un jardín en Edén. Formó al hombre con polvo del suelo. Insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre ser un ser viviente. O sea, aquí el creador no es los Elohim, acá ya es Yahvé. Porque recuerden, los manuscritos, hubieron diferentes ediciones, nombres que se insertaron, se agregaron. Hubieron diferentes tradiciones, la elohista, yavista, sacerdotal, 4, según la hipótesis documentaria y posteriores hipótesis. Entonces, pues acá Yahvé sería el creador del hombre, pero originalmente eran los Elohim. Y acá nos dice, Yahvé Dios hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos. Entonces Yahvé Elohim formó al hombre con polvo del suelo, insufló en sus narices aliento de vida y resultó el hombre un ser viviente. Luego plantó Yahvé Dios un jardín en Edén, al oriente, donde colocó al hombre que había formado. Aquí vemos el Gan Edén, que era una especie de reserva, era una especie de laboratorio, donde se pone al hombre allí. Yahvé Elohim hizo brotar del suelo toda clase de árboles deleitosos a la vista, buenos para comer, y en medio del jardín el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. De Edén salía un río que regaba el jardín y desde allí se repartía en 4 brazos. Uno se llama Pisón, es el que rodea todo el país de Jávila, donde hay oro. El oro de aquel país es fino, allí se encuentra el bedelio y el onice. El segundo río se llama Gihón, que es el que rodea el país de Cus. El tercer río se llama Tigris, que es el que corre al oriente de Asiria, y el cuarto es el Éufrates. Tomó pues Yahvé Elohim al hombre y lo dejó en el jardín de Edén para que lo labrase y lo cuidase. O sea, Yahvé aquí en este relato, Yahvé pone a Adán en el Gan Edén para que lo administre, para que lo labrase y lo cuidase. O sea, en las otras tradiciones, pues serían los Elohim que pusieron al hombre ahí para que administrara el Edén o el Gan Edén. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Dijo luego Yahvé Dios: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Y Yahvé Dios formó del suelo todos los animales del campo, del cielo, y los llevó ante el hombre para ver cómo los llamaba y para que cada ser viviente tuviese el nombre que él le diera. El hombre puso nombres a todos los ganados, a las aves, animales del campo, pero no se encontró ayuda idónea para él. Entonces, acá nos dice que Yahvé Dios hizo caer
un profundo sueño sobre el hombre, que se durmió y le quitó una de las costillas, rellenando el vacío con carne. Aquí vemos la primera inducción de anestesia en un ser humano. Aquí estamos viendo la primera operación, la primera cirugía. En Edén, en el Gan Edén, ocurrió la primera intervención quirúrgica. Se anestesia a Adán, quien se durmió, y se le quitó una de sus costillas, rellenando el vacío con carne. O sea, se extrajo material óseo, huesos de Adán, para la fabricación, para la creación de una mujer, que sería Eva. O sea que ahí se dio una experimentación genética con un tipo de clonación y modificación de género. De la costilla que Yahvé Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la llevó ante el hombre. Entonces éste exclamó: esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque del varón ha sido tomada. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, pero no se avergonzaban uno del otro. Ahora vamos al capítulo 3. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que Yahvé Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿cómo es que Dios os ha dicho no comáis de ninguno de los árboles del jardín? Respondió la mujer a la serpiente: podemos comer del fruto de los árboles del jardín, mas del fruto del árbol que está en medio del jardín ha dicho Dios: no comáis de él ni lo toquéis, so pena de muerte. Replicó la serpiente a la mujer: de ninguna manera moriréis. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comiereis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, que igualmente comió. Entonces se les abrieron a entrambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y vemos que Yahvé es presentado como un ser físico, con un ser con cuerpo, que se estaba paseando por el Gan Edén. Y el hombre y su mujer se ocultaron a la vista de Yahvé Dios por entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Este contestó: te he oído andar por el jardín y he tenido miedo porque estoy desnudo, por eso me he escondido. Él replicó: ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol que te prohibí comer? Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿por qué lo has hecho? Contestó la mujer: la serpiente me sedujo y comí. Entonces Yahvé Dios dijo a la serpiente: por haber hecho esto, maldita seas entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre caminarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. A la mujer le dijo: tantas
haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos, con dolor parirás los hijos, hacia tu marido irá tu apetencia y él te dominará. Aquí vemos algo interesante porque, comen del fruto, se dan cuenta que estaban desnudos. Vemos que dice que va a tener hijos con dolores en sus partos y que su deseo sexual será hacia su marido. Por eso es que mucha gente piensa de que el pecado original tenía algún tipo de connotación sexual. Algunos piensan que Eva, Adán y la serpiente tuvieron algún tipo de contacto o relación sexual. Y esto pues fue condenado por los dioses. Y nos dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo de por tu causa, con fatiga sacarás de él el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá y comerás la hierba del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo y al polvo volverás. El hombre llamó a su mujer Eva, por ser la madre de todos los vivientes. Yahvé Dios hizo para el hombre y su mujer túnicas de piel y los vistió. Y dijo Yahvé Dios, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Entonces, está diciendo lo mismo que dijo la serpiente, que si ellos comían del árbol prohibido o del fruto prohibido, serían como dioses, conociendo el bien y el mal. Y aquí vemos en el versículo 22 que Yahvé dice, resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros en cuanto a conocer el bien y el mal. Ahora pues, cuidado, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y comiendo de él, viva para siempre. O sea, que había un temor, ya sus ojos habían sido abiertos, pero no les convenía que el hombre comiera del árbol de la vida, ya que viviría para siempre. Sería como los dioses, conociendo el bien y el mal, y sería inmortal. O sea, que sería como los dioses. Totalmente. Inmortal y conociendo el bien y el mal. Y lo echó Yahvé Dios del Gan Edén, del jardín del Edén, para que labrase el suelo de donde había sido tomado. Porque a él lo crearon fuera del Edén. Pero lo pusieron en el Edén. O sea, el origen de Adán no era en el Edén. A él lo pusieron allí. Lo crearon en otro lugar y lo pusieron allí. Tras expulsar al hombre, puso delante del jardín de Edén, del Gan Edén, querubines y la llama de espada vibrante para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, estableció un perímetro para prohibir el acceso del hombre al árbol de la vida, para que no pudiera vivir para siempre, igual que los dioses en el Edén. ¿Tú sabes? Pero la pregunta es, ¿la serpiente le mintió a Eva o le dijo la verdad? Seguimos viendo más adelante la historia de Caín y Abel. Después vemos Génesis 5. Génesis 5 menciona de que con la llegada de Set, los hijos de Adán comenzaron a mencionar el nombre de Yahvé, pero esto no es correcto. Esto no es correcto porque en Éxodo capítulo 6 se nos dice que el Dios de Israel no era conocido como Yahvé hasta que apareció
a Moisés. O sea, ellos conocían a otra deidad llamada el Elión. Así que eso que menciona Génesis 5 no es una contradicción. Génesis 6 habla cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios, los Bene Elohim, que las hijas de los hombres les venían bien, y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé: no permanecerá para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios, los Bene Elohim, se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres famosos. Pues ahí deben estar los famosos semidioses como Hércules, como Jasón, Perseo, Gilgamesh, que eran seres híbridos o mitad Dios y mitad humanos, semidioses de las mitologías antiguas, que ayudaron a construir grandes civilizaciones. Los Nefilim, los poderosos. Entonces, esta llegada de hijos de él, Bene Elohim, creando esta raza híbrida, los Nefilim, no le convenía a Yahvé y decidió erradicarlos con un diluvio, con un cataclismo. Este relato del diluvio universal lo podemos ver en diferentes pueblos y culturas y textos sagrados habidos y por haber en todas partes del mundo. Hasta en China, en India, en Japón, en América, los mayas, en el Popol Vuh. Lo vemos en todas partes, en la historia de una gran inundación, un gran cataclismo donde estaba envuelto el agua. Hubieron diferentes historias parecidas a las de Noé. Cada pueblo, cada cultura antigua tenía una versión del arca de Noé, donde sobrevivía una persona o varias personas junto con algunos animales. Pues aquí nos narra del diluvio universal que fue para exterminar a los Nefilim. Fue para exterminar a los Nefilim. Luego vemos en el capítulo 11, yo quiero ir a la historia de la Torre de Babel, porque ahí vemos que se habla en plural también. Cuando se habla en plural, están hablando los Elohim. Mira lo que nos dice: todo el mundo era de un mismo lenguaje e idénticas palabras. Al desplazarse la humanidad desde Oriente, hallaron una vega en el país de Sennaar y allí se establecieron. Una región donde está hoy en día Irak, donde era Mesopotamia. Entonces se dijeron el uno al otro: vamos a fabricar ladrillos y a cocerlos al fuego. Así el ladrillo les servía de piedra y el betún de argamasa. Después dijeron: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en el cielo, y hagámonos famosos por si nos desperdigamos por toda la faz de la tierra. Bajó Yahvé a ver la ciudad y la torre que habían edificado los humanos, y pensó Yahvé: todos son un solo pueblo con un mismo lenguaje, y este es el comienzo de su obra. Ahora nada cuanto se propongan les será imposible. Bajemos pues, y una vez allí confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Y desde aquel punto los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Es interesante porque aquí habla en plural. Yahvé está hablando con otros seres, además de él. Puede ser que esto esté hablando de una corte de Yahvé, de dioses al servicio de Yahvé, o esté haciendo referencia
a el concilio de los Elohim, donde Yahvé formaba parte de otros, de un concilio con otros dioses, donde Elión era el superior. Así que no sé si sería el consejo de él o el consejo de Yahvé en este aspecto. Tendría que abundar un poquito más ahí. Pero sí está hablando en plural, está hablando con otras personas para confundir las lenguas en la torre de Babel. Dice, por eso se le llamó Babel, porque allí embrolló Yahvé el lenguaje de todo el mundo y desde allí los desperdigó Yahvé por toda la faz de la tierra. Y esto es interesante porque el término Babel en hebreo significa confusión, ¿verdad? Pero en el acadio, la lengua donde se desarrolla esta historia alegadamente, en la tierra del Sinai, donde era Babilonia, donde estaba Mesopotamia, toda esta región, allí hablaban el lenguaje acadio. El lenguaje acadio es muy parecido al hebreo, pero el término Babel en acadio es Babil. Y en acadio, Babil significa puerta de los dioses. Puerta de los dioses. Y esto es interesante porque no se abunda mucho en los detalles de por qué sucedió esto, esta confusión de las lenguas. ¿Por qué le preocupaba tanto de que ellos hicieran una torre? O sea, hoy en día pues vemos rascacielos por todas partes y no vemos la intervención de dioses en el asunto. Aquí es posible de que ellos hubieran encontrado algún tipo de tecnología de los antiguos Nefilim o de los antiguos Bene Elohim, de los ángeles caídos, buscando entrar al cielo por una especie de puerta dimensional. O sea, es posible, hay una teoría que presenta esta posibilidad de que en la Torre de Babel lo que se estaba construyendo era una especie de puerta celestial, una puerta de los dioses para accesar al mundo de los dioses, a la dimensión de los dioses. Y los dioses decidieron confundir las lenguas, o Yahvé decidió confundir las lenguas, no sabemos cuál versión sea la original. Y de ahí pues se fastidió todo el plan que había de los humanos, de unirse todos, hacerse un nombre para evitar ser desplazados por la tierra, que eso fue lo que al final sucedió. Y aquí vemos que los dioses constantemente se manifiestan en el libro de Génesis. En capítulos posteriores, en el 14, se aparece esta figura llamada Melquisedec, quien era de la tierra de Siquem, era de la tierra era rey de Salem, y era sacerdote de El Elión, que era un dios cananeo, el dios altísimo, ofreciendo pan y vino, y bendijo a Abraham, y Abraham le dio los diezmos. Entonces vemos que Jacob lucha con un ángel. Vemos que Jacob y Abraham erigen altares dedicados a él. En Génesis capítulo 33, 20 vemos claramente que Jacob en tierra cananea erige un altar dedicado a él, Elohim Israel, el Dios de Israel. O sea, ya ahí el Dios principal de Israel era él. Él era el rey o el padre de los Elohim. Y esto es consono con la teología o religión cananea, donde él era el padre de los dioses. Los hijos de él eran los Elohim. ¿Sabe? Que aquí es que va la cosa. Por ahí va la cosa. Entonces, esto se repite en todas las culturas, brother. En todos los pueblos. Los dioses descienden en la tierra, habilitan la tierra, crean vegetación,
las condiciones, preparan las condiciones para que pueda el ser humano habitar en el planeta. O sea, se crean las condiciones, se crea la vegetación, los frutos, la atmósfera, el agua, la división de los días, todo, se programa todo de tal manera que el hombre, al final de cuentas, es el que va a terminar administrando todo esto, pero este experimento falla a ocurrir esta situación con la serpiente. La serpiente le dice a la mujer que coma del árbol del bien y el mal, y ahí todo se estropea. ¿Qué sería ese conocimiento del bien y el mal? No se sabe. O sea, porque aquí es presentado de una forma muy una forma literaria bastante como poética, y no se sabe a ciencia cierta qué era ese fruto prohibido. Vemos que hay ciertas connotaciones sexuales en el castigo a la hora de castigar a Eva. O sea, que algo pasó ahí. Algunos piensan que Caín era hijo de la serpiente y que Abel era hijo de Adán, y que Caín mató a Abel porque era hijo del diablo. O sea, hay muchas cosas interesantes. Y hay algo que me deja pensando. O sea, la serpiente le dice que si comen del árbol serán como dioses. Y luego vemos que Yahvé dice lo mismo, diciendo: ahora el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces, ¿acaso la serpiente le dijo la verdad a Eva? Que los Elohim, o sea, aquí hay algo que no cuadra. O sea, aquí hay algo extraño y hay que seguir rebuscando. Pero los dioses extraterrestres crearon al hombre. O sea, de eso no hay duda. Fuimos fabricados por seres superiores. En la Biblia se les llama Elohim. En otras religiones les llaman los Teoi. En otros les llaman los Anunnaki o los Apkalu. Los Ajuras, los Daivas, no sé, dependiendo de los pueblos y las culturas, son llamados los dioses creadores. Y el hombre es el producto de sus manos. O sea, fuimos fabricados. Somos una inteligencia artificial de estos seres que fuimos creados para un propósito. En el libro de Génesis nos habla de que el hombre fue creado para labrar el Gan Edén, o sea, para el servicio de los dioses, en administrar ese jardín, que quizás tenían planes de expansión para que todo el jardín fuera el planeta entero. Ese huerto, que era una especie de reserva biológica, genética o algo así. Pero todo se fue a pique. Sabe que nosotros somos una especie de granja humana. Somos una especie de zoológico. ¿Sabe? Habitamos en una especie de reserva biológica en la cual estos seres nos están observando de diferentes razas y especies extraterrestres o interdimensionales. Otras especies que pueden existir entre nosotros, que también sean el producto de ellos, que estén aquí con nosotros y nosotros desconozcamos, que hayan otras humanidades que hayan existido antes que nosotros o paralelamente con nosotros que ya se extinguieron, como podemos ver en el caso de las momias de Nazca y todos esos seres extraños que se están descubriendo en diferentes partes del mundo, que tuvieron un proceso de desarrollo evolutivo distinto al nuestro, que parecían más una especie de humanoides, reptiloides, triláctelos, y nosotros somos de otra especie y quedamos como la especie dominante de la Tierra. O sea, hay muchas cosas extrañas, ¿sabes? Ahí vimos un brinco en el salto evolutivo del hombre, como que hubieron intervenciones en el hombre, en el intelecto, en la genética del hombre,
que llevaron al hombre a dar saltos evolutivos en su comprensión, en la que es el conocimiento, la tecnología, que puede ser todo esto influenciado por estas inteligencias superiores que nosotros llamamos dioses o Elohim o ángeles o qué sé yo. O sea, somos creación de seres extraterrestres, somos fabricados, somos un muñeco humano, como diría Andreas Faber-Kaiser. Y nosotros, según la Biblia, somos creados a imagen y semejanza de los Elohim. Y tenemos hoy en día la misma capacidad de crear inteligencias artificiales. Hoy el AI está avanzando poco a poco. Todavía no hemos creado un ser sentiente, así como nosotros, que tenga conciencia propia. Todavía no hemos creado eso, no hemos fabricado eso. Pero en el futuro es muy posible de que eso sea realidad, de que se cree un ser sentiente. Así como narra la Biblia de que los Elohim crearon a Adán, nosotros vamos a crear nuestra versión de Adán con estos seres artificiales, estas inteligencias artificiales que para colmo lo estamos haciendo a nuestra imagen y semejanza, porque son bien parecidos a nosotros. Y se está jugando con la genética y la tecnología, se está transhumanizando la especie. Y vamos hacia una poshumanidad como la conocemos hoy, donde se fusiona la biología y la tecnología. Vamos encaminados hacia eso. En los próximos siglos, en los próximos milenios, la humanidad será totalmente distinta a lo que conocemos hoy. Es posible que el hombre logre alargar su vida gracias a la tecnología y los avances médicos. ¿Sabe? El hombre se va a convertir en su propio Dios de aquí a un tiempo futuro, a menos que intervengan estos seres superiores a detener todo este revolú que estamos haciendo en la tierra, porque también nos estamos autodestruyendo. Estamos destruyendo nuestro propio hogar, estamos destruyendo nuestro propio planeta. Nuestro planeta está en peligro en estos momentos. Estamos en un periodo de cambios drásticos, de ebullición global, cambio climático. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Usted sabe que el ser humano es autodestructivo, que no conviene que tengamos tanto poder en el futuro, porque puede ser que nos destruyamos a nosotros mismos y que podamos destruir a otras especies en otras partes del universo. Nos podemos convertir en dioses destructivos, en seres malignos en vez de seres benignos. ¿Sabe? Eso es lo que puedo decir ante todo esto, y creo que me extendí demasiado. Vamos a ir concluyendo este video por hoy. Si este video fue de su agrado, dennos un like, denos su opinión en la caja de comentarios, comparta este video, ayúdenos a llegar a más personas para que escuchen otras versiones de la historia bíblica, la otra cara de la moneda que no se la cuenta el sistema iglesiero, donde se enseñan muchas mentiras y se disfrazan verdades, algo que contradice las palabras del mismo Señor. Jesús dijo: la verdad os hará libres, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La salvación del hombre no puede fundamentarse en la mentira, sino en la verdad, en la honestidad, en la integridad y en la transparencia. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer todo el tiempo. Luchar por la verdad, no por los embustes. Así que nada, me despido. UAP for Life. Nos vemos en la próxima, si así Dios lo permite. Muy buenas noches a todos.